Libro del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice así la bendita y hermosa eterna palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Juan capítulo 3, versículo 1 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Interesante saber cómo muchas personas que vinieron a Jesús por algo, Dios viene y les responde, pero por algo diferente. Personas que vinieron por sanidad, Dios prefirió darles salvación primero. En otra ocasión los discípulos le preguntaban al Señor: Señor, muéstranos cuáles son las señales de los últimos tiempos. Y Jesús mejor le dijo primero: mirad que nadie os engañe. Interesante cómo Jesús daba sus respuestas. Aquí vino un maestro al maestro Jesús, diciéndole: nadie puede hacer las señales, los prodigios, los milagros que usted hace. Y esto es una de las señas de que usted viene de Dios. Y Nicodemo pensaba que Jesús le iba a decir: sí, tienes razón, yo vengo de Dios y todo eso. Y Jesús le responde por donde Nicodemo ni siquiera imaginaba que Jesús le iba a responder. ¿Ya se ha dado cuenta lo típico de Jesús? ¿Cómo daba sus respuestas? En muchas ocasiones no respondía lo que la persona quería escuchar. Y este es un caso típico. Aunque sabemos por la palabra que Dios dice: considera las peticiones de tu corazón. Pero también la palabra de Dios dice: siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Si eso es lo que te conviene, te va a hacer bien lo que tú quieres, no hay problema, Dios lo puede hacer y lo va a hacer. Pero hay muchas cosas que Dios ve aún más importantes de lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Aquí este maestro quería establecer un tipo de discusión, un tipo de charla interesante con el Señor Jesús, pero el Señor Jesús encontró algo mucho más importante de lo que para Nicodemo era importante su introducción o cómo le llegó a Jesús. Vamos a dar un poquito de trasfondo de este hombre llamado Nicodemo. Su nombre era un nombre griego, Nicodemus, que significa victorioso sobre las personas. Este varón llamado Nicodemo era un miembro, como usted lo va a entender, de la élite religiosa, de los fariseos, que eran los que dominaban en el tiempo de Jesús como maestros. Era un hombre celoso de la ley mosaica. A diferencia de los saduceos, que estaba compuesto más de sacerdotes y levitas muy ricos, los fariseos, la mayoría de ellos venían de la clase media. En el tiempo de Herodes el Grande, habían aproximadamente unos 6,000 fariseos, de acuerdo al historiador judío Josefo. Y tenían una gran influencia entre los judíos. Mas, sin embargo, había algo que los fariseos no tenían.
Y era la autoridad que Jesús tenía. Eran los prodigios, los milagros, la palabra actualizada que traía Jesús. Y no que el Antiguo Testamento es algo que ya no lo debemos usar. Simplemente que Jesús venía enviado por el Padre Celestial y trae un mensaje ahora bajo la dispensación de la gracia. Por eso es que vemos que el Nuevo Testamento, aunque cubre muchos versículos del Antiguo Testamento, vemos ahora versículos del Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento no los vemos. Porque Jesús, por Él, es que se abrió una nueva era, un nuevo tiempo, a lo que nosotros llamamos el tiempo de gracia. Si no fuera o no existiera el tiempo de gracia, realmente ya todos, dice la palabra, ya estuviéramos consumidos. Si no entiende por esa palabra, ya todos estuviéramos muertos. La gracia es la que nos tiene a nosotros aquí sentados, parados, gozándonos, alegres, contentos y felices. Entonces, aunque este grupo religioso de los fariseos era tan popular, tenían tanta influencia en la vida de los judíos, ahora aparece Jesús y hay cuenta que ellos se quedaron como celosos, porque los fariseos no sanaban ni una paloma. Si usted nunca va a leer que sanaron a nadie. Entonces, cuando ven a Jesús haciendo toda clase de milagros, sanando cojos, sanando ciegos, levantando muertos, multiplicando panes, multiplicando peces, los líderes religiosos dijeron: wow. Esto es diferente. Pero vea la ceguera de ellos. En vez de querer unirse a Jesús o querer aprender de Jesús, empezaron a llevarle ¿qué? La contraria. Donde quiera Jesús se presentaba, siempre había un fariseo, un saduceo o un escriba haciéndole la vida ¿qué? A cuadritos. Pero este fariseo fue muy sabio. Y dice: no. Mis amigos, por eso es que vino de noche y no de día. Si los amigos se dan cuenta, los miembros de los fariseos, los líderes de los fariseos se dan cuenta que Nicodemo va, capaz que lo matan. Por eso él mejor fue camuflajeado. Fue como un espía. Fue de noche. Ahora entiende por qué fue de noche, ¿verdad? Porque no quería que se dieran cuenta los demás fariseos. Porque Nicodemo era considerado uno de los líderes, maestros, grandes maestros, que mire, dice claramente el versículo 1, dice principal entre los judíos. Se lo voy a traducir de la versión antigua. Era uno de los que dirigía entre los judíos. En otras palabras, los que dirigían a los judíos tenían que ser miembros del Sanedrín, que será como un concilio de gobierno en Israel, autorizado y permitido por el gobierno romano. Este Sanedrín era compuesto por 70 miembros y sobre estos 70 miembros estaba el líder, que era el sumo sacerdote. Bajo el Imperio Romano, el Sanedrín tenía autoridad
en cuanto a lo civil, en cuanto a cuestiones criminales, cuestiones civiles, cuestiones religiosas. Y lo único que no podría o no podía hacer el Sanedrín era establecer la paga capital o matar a alguien por su propia autoridad. El único que podría hacer, o los únicos que podrían establecer la pena capital, eran los romanos. Entonces era lo único que los miembros del Sanedrín no podían hacer. Y este hombre era un hombre muy importante, era un hombre, como quien dice, el mejor de los maestros de Israel en cuanto a la ley, en cuanto a la palabra que existía escrita en ese tiempo. Y este miembro del Sanedrín, llamado Nicodemo, dice la palabra, viene a Jesús de noche. Y lo interesante, según el versículo 2, es que reconoce que Jesús era maestro. ¿Cómo le dice? No le dice maestro, rabí. Entonces, un maestro en el tiempo de Jesús, nadie podía llamar a alguien rabí si por lo menos no estudiaba 20 años con los maestros de ese tiempo, los que enseñaban en la sinagoga. No sé cómo se dieron cuenta o cómo supieron que Jesús desde los 7 años empezó a estudiar la palabra. Ya para ese tiempo tenía 30 años Jesús. 30 menos 7, 23 años. Por eso calificaba, hasta se pasó 3 años más para calificar él ser un maestro en Israel. Entonces el nombre que le atribuye Nicodemo a Jesús es completamente apropiado, a diferencia de nombres que hoy se usan, ¿verdad? O títulos que hoy se usan, ¿verdad? Apóstol, profeta. Este nombre o este título de rabí era perfecta, justamente lo que Jesús era un maestro. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahí mismo Nicodemo se puso la soga en el cuello. Dios no está con nosotros porque no vemos esas señales en nosotros. ¿Sabe algo que yo admiro de este hombre? A pesar del miedo que le tuvo a sus compañeros, eran 69 compañeros, ¿no? 70 con el sumo sacerdote. Vemos la sinceridad de este hombre. Sabía que Jesús aportaba mucho más de lo que ellos tenían. Y eso es parte de la sinceridad. Saber que alguien sabe más que tú. Y también parte de la humildad. Fue sincero en reconocer que cuando Jesús hablaba con autoridad, decían algunos, pero también las cosas nuevas que él enseñaba, que no estaban en el Antiguo Testamento, como por ejemplo, amad a vuestros enemigos. Por ejemplo, si te pegan en una mejilla izquierda, pon que eso no está en el Antiguo Testamento. La primera sí está, amad a vuestros enemigos. Tal vez no directamente, pero sí le encuentra que el Padre Celestial ordenó a los israelitas hacer el bien aún a los enemigos. Pero escucharon varias palabras, varias cosas que Israel no estaba acostumbrado a escuchar. Y luego lo otro, la manifestación del poder de Dios en la vida de Jesús, eso no lo podían contender.
Eran buenos para contender con la palabra, pero cuando miraban los prodigios y milagros, no tenían más que crujir sus dientes. Pero este hombre lo admiro por esta razón. Sabía que Jesús tenía algo que ellos no tenían. Las religiones son así. Cada quien dice tener la verdad. Todas. Toda religión que usted habla, todos dicen tener la verdad, ¿cierto o no? Y podemos pasar años y años contendiendo con ellos. Y en la mayoría de casos no los vamos a convencer ni ellos a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, algo que nosotros, Dios nos pide manifestar, que eso es lo que hizo que este hombre tan importante, que era miembro del Consejo de Liderazgo de Israel, algo que a él le llamó la atención de ir hasta donde estaba Jesús. Jesús no fue a él fue a Jesús. Fue de que Jesús, no solamente, ya hablamos de dos cosas: la palabra que él hablaba, el poder que él manifestaba, pero tercero, la vida que él transmitía. Ahí donde los fariseos se miraban pequeñitos comparado a Jesús. Los fariseos, que dice, hacían todo para que los miraran. Hacían todo para presumir. Si oraban, oraban bien fuerte. ¡Aleluya! Y si ayunaban, dice, ni se lavaban la cara, ni se peinaban, y se ponían la ropa más vieja, la más garrasposa, dice, de silicio, para que todo el mundo se diera cuenta que ayunaron ese día. Y si daban una donación a alguien, a un forastero, a algún pobre o a algún necesitado, se aseguraban de que Facebook y YouTube, Instagram y todo el mundo se diera cuenta de lo que donaron. Esa tercera área de Jesús era la que este hombre no podía contrarrestar. La vida de Jesús como carta leída ante ellos, y luego la vida de ellos también como carta leída, pero comparada a las dos, una gran ¿qué? Diferencia. Jesús, una vida sencilla, humilde, teniendo nivel para presumir, teniendo nivel para poseer lo que él quisiera. Entonces, hay algo que las religiones no van a poder contrarrestar a usted, y es su vida contra la vida de ellos. Porque en cuanto a Biblia o religión, usted va a pasar horas y días y no lo va a convencer. Al contrario, más se va a enojar. Pero hay algo que no pueden contradecir, y es su vida contra la vida de ellos, o la vida de ellos contra la vida suya. ¿Quién le pudo decir a Jesús: usted es un ladrón? ¿Quién le pudo decir a Jesús: usted no está viviendo la vida de la palabra de Dios o la vida de la ley? El único punto que lo podían agarrar a Jesús en cuanto a la ley era cuando él comía el día sábado, o pasaba por los sembrados y arrancaba algo ahí para comer. ¿Y qué le dice Jesús? Si ustedes supieran que el sábado soy yo. Sí. Porque el sábado era un símbolo, como la oveja era un símbolo en el pasado que apuntaba hacia ¿quién? Hacia Jesucristo. El sábado era un símbolo
que apuntaba al descanso genuino y verdadero que Jesús iba a dar a todo aquel que viniera a Él. Pero si usted lo guarda, yo no tengo problema. Porque guardar un día para Dios, ¿qué de malo hay? No hay nada de malo. Pero por eso se molestaban los fariseos, los escribas. ¿Cómo es que este hombre no guarda el sábado? Que yo soy el sábado. El sábado fue hecho para mí y por mí. Dice que por él y para él fueron hechas todas las. Pero la realidad es que el sábado, al igual que la oveja, era una flecha que apuntaba hacia adelante a un cumplimiento que debería cumplirse, que cuando se cumpliera, eso dejaba, ese símbolo dejaba de existir. Como cuando Cristo se ofrece como el sacrificio por todos los pecados, ¿qué dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios? Este es mi nuevo ¿qué? Pacto. Ya no el pacto de la oveja, y ahora el nuevo pacto en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Un segundo aspecto que me agrada y admiro de este hombre es que fue respetuoso a Jesús. ¿Cómo fue? Respetuoso. Aunque habían diferencia entre los dos en cuanto a cuestiones teológicas, había un respeto. Usted le va a hablar a alguien de Cristo. Si usted le falta el respeto, esa persona no le va a escuchar. ¿Cómo trató Jesús a la mujer samaritana? Con respeto. Como le dice, deme algo de beber, por favor. Luego le dijo, mujer prostituta, más vale que te conviertas y no te mando al infierno ahora mismo porque yo soy Jesús. Vean lo importante que es el respeto. Ustedes que son padres, ¿cómo le gustaría que su hijo llegara? Mamá, deme $100, por favor. ¿A usted le gustaría eso? Oiga, ni que usted se llamara Banco de América. Debe haber un proceso, un protocolo para poder llegar a mamá o a papá y pedirle dinero de esa manera. Y esto admiro de este hombre. Llevó a Jesús con respeto. ¿Cómo le dice? Maestro. ¿Cómo le dice? Maestro. Y dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, estos prodigios, estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Y aquí viene lo interesante. Viene con respeto, viene él mismo confesando que lo de Jesús es muy diferente que lo que ellos tienen. Y Nicodemo esperaba que Jesús siguiera la misma línea de conversación, ¿cierto? Nicodemo esperaba que Jesús siguiera la misma línea de conversación por lo que él está declarando de Jesús. Algo como esto esperaba Nicodemo. Sí, Nicodemo tiene razón. Mi Padre está conmigo, yo vengo de parte de Dios, aunque Él y yo estamos y vivimos desde la eternidad. Pero sí, tiene razón. Vengo de parte de Dios, de parte de mi Padre, por eso los milagros que tú ves y todo eso. Eso esperaba Nicodemo. Que Jesús respondiese. Pero como en muchos casos que vemos en la Biblia,
Jesús no siempre respondía lo que la gente quería escuchar. O a veces cuando le pedían, Jesús venía y les daba, pero algo diferente. Marta, ¿qué le pidió? Que llegase ese mismo día a la casa de ella a sanar a Lázaro. Y Jesús le contestó la petición, pero no como ella quería. Dijo, voy a llegar, pero no hoy. ¿Y cuándo, maestro? No te puedo decir, pero voy a llegar. Y aquí Nicodemo ni tiene idea lo que Jesús está a punto de ¿qué? De responder. Y eso es lo importante de Dios. Él es mucho más sabio que nosotros. Nicodemo va a entablar una conversación y reconocer lo que Jesús es, pero Jesús dice, este hombre no va a venir una vez más a este lugar. Tengo que darle lo que él necesita. Sí, un hombre importante de los 70 líderes de Israel, miembros del Sanedrín. Esos hombres no van a entrar a una casa así todos los días. Jesús sabía que era la única oportunidad que iba a tener para este hombre escuchar por primera vez lo que sus oídos iban a escuchar. Y dejó a un lado la salutación, el reconocimiento que le da Nicodemo, y Jesús le responde, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Léalo conmigo. De cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira lo que dice en la versión antigua. Yo te digo, Nicodemo, que a no ser que una persona nazca de nuevo desde arriba, oiga esto, desde arriba, él no puede entrar al reino de los cielos. Vea la palabra extra que está en la versión antigua. Dice, de cierto te digo, que si una persona no nace de nuevo desde arriba, porque ¿cuál es el nacimiento de nosotros biológico? ¿De arriba o de abajo? De abajo. Entonces, hay una aclaración mucho más detallada que en Reina Valera. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Para entender bien este pasaje, primero tenemos que desglosarlo. ¿Qué es el reino de Dios? ¿De dónde es ese reino? ¿Está hablando de un reino terrenal? ¿Reino natural? El reino de Dios, que en otros pasajes usted lo encuentra como el reino de los cielos. Dice, nadie puede entrar al reino de Dios. Jesús va a reinar en 2 etapas en los próximos días. Aunque Él es Rey soberano, eterno, pero físicamente Él va a reinar en 2 etapas. La primera etapa, Él va a reinar, dice, por 1000 años. ¿Por cuántos años? Por 1000 años. Y la segunda etapa, Él va a reinar eternamente y por siempre. Ese es el reino que viene del cielo. Ese es el reino de Dios. Usted, como hijo de Dios, estar con Cristo seguro, 100% seguro, en la primera etapa, 1000 años, y en la segunda, por toda la eternidad.
Nadie puede entrar a ese reino si no nace de nuevo. He leído ciertas cosas últimamente que para pertenecer a ciertos grupos élites especiales del mundo, usted tiene que ser de cierta sangre, de cierto linaje, para pertenecer a ese grupo élite que controlan ciertos poderes del mundo. O sea, nosotros no calificaríamos, porque no tenemos ni la sangre que ellos buscan, ni somos del linaje que ellos buscan. A diferencia del reino de Dios, a diferencia del reino de los cielos, Él le abrió las puertas, no importa qué tipo de sangre usted tenga. Vikinga, australiana, no importa qué tipo de sangre usted tenga. Todos pudiesen entrar al reino de los. Pero ¿cuál es la condición que pone Jesús aquí? Tenemos que nacer de nuevo, de arriba, no el nacimiento de abajo, del de arriba. Tenemos que nacer de nuevo, dice. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la condición que pone Jesús a todo aquel que quiera un día pertenecer a ese reino futuro. Aunque ahorita por la fe usted ya es del reino de los cielos, pero físicamente va a ser en los próximos días. ¿Cuáles próximos días? Después de que va a suceder aquí lo que va a suceder, 7 años de tribulación. Después de esa tribulación, de esos 7 años de tribulación, de acuerdo a la palabra del Señor, van a ser los 7 años más duros de la historia de la tierra, los más difíciles. Por eso se le llama tribulación, la cual nunca ha habido, ¿qué dice? Antes ni habrá después. Solo uno de los actos en esos 7 años dice que habrá un gran terremoto, el cual nunca ha habido en la historia del mundo, de tal manera que dice, todas las naciones caerán, todas, y los montes también caerán. La ciudad grande que hace referencia a Jerusalén será partida en 3 pedazos, como cuando usted el queso lo parte en 3 pedazos. Así será partida Jerusalén en ese gran terremoto. A diferencia que Jerusalén no será partida para destrucción, sino será partida porque ahí Jesús va a hacer unos milagros tan hermosos, tan lindos, que en el estudio de Apocalipsis ahí lo enseñamos. Pero a diferencia de las demás naciones, de ahí en adelante, todas las naciones quedarán en lo bajo. Y la única ciudad que quedará en lo alto va a ser Jerusalén, porque ahí será el trono de Jesús. Desde ahí reinará Jesús en los 1000 años. Después de los 1000 años, dice la palabra de Dios, que Jesús se sienta a juzgar, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado ¿a dónde? Al agua de fuego. 2, 3 versículos después dice, y vi yo, Juan, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en esa tierra nueva dice, ya no va a ser un pastor quien va a pastorear, ahora va a ser quien dice Jesús, el que nos va a pastorear eternamente y para siempre. Ese va a ser su reino eterno.
Y nunca más usted llorará, nunca más usted sufrirá, nunca más le robarán, nunca más le asaltarán, nunca más habrá más muerte. Pastor, quiere decir que no vamos a manejar carros porque no van a haber muertes. ¿Verdad que es más bonito caminar? Usted va a salir de su casa, va a poder hacer un riachuelo si usted quiere, hacer un jardín, sembrar de toda clase de frutas que va a haber diferentes, mejores, más saludables. Todo va a ser como del principio. Adán usó carro, usó moto. No, él se podía subir en una chita. Iba a ir a 70 millas por hora, es lo que la velocidad de una chita. Entonces va a ahorrar gasolina usted en la nueva tierra. Y no va a echar a perder el medio ambiente. De cierto les digo, te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A lo que el maestro Nicodemo le respondió y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, una vez más dice, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús tuvo que entrar en más detalles para que el gran maestro de Israel pudiese entender algo básico que un hijo de Dios ya lo debería entender. Porque todo eso que Jesús está enseñando ya estaba escrito en los cánones antiguos, los cuales Nicodemo debería haberlo sabido ya. Por eso le dice: me extraña que usted, siendo maestro, no sabe esto. Sí. Si sabe que así hay hoy en día. Hay tantas cosas que están ahí en la palabra del Señor, y cada quien agarra la palabra a su propia conveniencia. Pero esto ya estaba escrito y vamos a ir a los versículos para que usted vea que Jesús no le está mintiendo. Versículo 5: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En la primera vez que le dijo: el que no naciere de nuevo. Pero como no le entendió nada, ahora tiene que darle una sopita suavecita. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque ¿quiénes no quisieran entrar al reino de Dios? Sabiendo que el reino del diablo y el reino del mundo van a ser destruidos. ¿Cuál es el único reino que va a quedar por siempre y para siempre? Entonces, obvio que todo ser humano, de una y otra forma, sabe y conoce del reino de los cielos, aunque a su manera, como Nicodemo. Jesús se le tuvo que deletrear la forma, la manera como se nace de nuevo. Nicodemo lo entendió de la manera natural, pensó que era morir y volver a nacer otra vez. Pero Jesús estaba hablando de nacer de nuevo espiritualmente. Y viene y dice: el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar al reino de los cielos. Algo interesante aquí, la segunda vez que le responde Jesús, usa dos frases repetidas. ¿Cuáles son? De cierto, de cierto. Jesús no tiene necesidad de repetir dos cosas iguales para que su declaración sea fiel y verdadera. ¿Pero por qué lo hace? No por él, lo hace para que entendamos que si está repitiendo dos cosas lo mismo, de cierto, quiere decir que la siguiente afirmación, préstele grande atención, porque lo que va a decir después de esas dos palabras repetidas que significan lo mismo, Jesús está diciendo, no por mí, lo repito por ustedes. Para que vean que lo que voy a decir después de estas dos palabras es de suma y grande importancia. Nicodemo vino a darle una declaración a Jesús importante para él, pero para Jesús fue más importante hablarle a Nicodemo del nuevo nacimiento. Y en las dos contestaciones Jesús usa la misma frase repetida, de cierto, de cierto. No hay necesidad para Jesús repetirlo dos veces, pero no lo hace por él, lo hace por nosotros. Para que por lo menos al ver algo leído por dos veces, seguido uno del otro, por lo menos se nos abran los ojos y dicen, algo nos quiere decir Jesús acá. Pero no es algo mucho más importante. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Aquí han habido ciertas interpretaciones en cuanto a esto que Jesús contestó. Muchos dicen, usted tiene que ser bautizado en las aguas y nacer de nuevo, y nacer en el Espíritu, venir a Jesús para que Jesús lo sumerja en el Espíritu y nazca de nuevo. De ninguna manera Jesús ahí está mencionando bautismo. No. Número uno, porque Nicodemo era maestro de la ley y Jesús le dice en el contexto que él debería de haber sabido ya eso, y en el Antiguo Testamento no existe la palabra bautismo. Entonces, de ninguna manera eso está descartado, de que Jesús está hablando ahí de bautismo. Amén. Número uno, porque Jesús le dice en el contexto, usted ya debería haber sabido esto. Entonces, si eso ya se debería haber sabido, el bautismo no existe en el Antiguo Testamento, no existe esa palabra en el Antiguo Testamento, porque la gente no se bautizaba en el Antiguo Testamento. No fue sino hasta que llegó ¿quién? Juan el Bautista. Pero lo de Juan el Bautista todavía no había sido escrito en las Escrituras para ese tiempo. O sea, no había registro de bautismo en los tiempos de Nicodemo. Usted no está hablando de bautismo en agua. Y como ya el tiempo me apremia, vamos a ir directo ahí. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 36. Versículo 24. Me avisa cuando lo tenga. Esto es lo que Nicodemo debería haber sabido, pero no sé si lo leyó o pasó de noche o de madrugada, porque eso sí ya estaba escrito en el tiempo de Nicodemo. 36:24, ¿lo tenemos? Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros, ¿qué dice? ¿Qué? Agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis ¿qué? Limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Con qué? Con el agua. 26, ahí viene lo del Espíritu. Y os daré corazón nuevo.
Ahí viene el nuevo nacimiento del Espíritu. Y pondré espíritu nuevo. Y pondré, ¿qué dice? Espíritu nuevo, el nuevo nacimiento. Ahí está profetizando ya Dios. Que por el agua que Dios iba a rociar en nuestra vida, pero no una agua natural, es una agua espiritual. Y aquí muchas religiones lo agarran natural, por eso le ponen agüita en la cabeza. Venga. Queda limpio ahora. Pero no es una agua natural que está hablando, que dice, yo voy a esparcir el agua sobre usted. Y Dios es espíritu. Lo que Él hace, lo hace espiritualmente. Por eso su nacimiento no es físico, es espiritual. Esa agua no es física, esa agua es espiritual. De ninguna manera está hablando de bautismo en agua aquí. O sea, aquí está completamente. Eso es lo que Nicodemo debería haber sabido, pero no sé si no leyó estos versículos. Hay otros pasajes, usted los quiere leer en su casa, concerniente a esto. ¿Los quiere? Números 19, 17 al 19, Isaías 4, 4, Isaías 32, 15, Isaías 44, 3, Isaías 55, 1, Joel 2, 28 al 29 y Zacarías 13, 1. Digo, me queda muy poco tiempo. Voy a repetir, número 19, 17 al 19, Isaías 4, 4. No tiene que escribir todo el capítulo, hermano, solo con 3 letras. Isaías 32, 15, Isaías 44, 3, Isaías 55, 1, Joel 2, 28 al 29, Zacarías 13, 1. Pero el central es este. Ezequiel 36, 24 al 27. Entonces, esto es lo que Nicodemo ya debería haber sabido, todos estos versículos de Números, Isaías, Joel, Zacarías y Ezequiel. Cuando habla nacer del agua, estaba hablando ¿de qué? De la limpieza que Dios da en el nuevo nacimiento. Y nacer del Espíritu, ¿qué estaba hablando? Que no era un nacimiento natural ni carnal, era un nacimiento producido por el Espíritu de Dios. Esto está más claro que el agua, ¿verdad? Mira lo que sigue diciendo Jesús. Regresemos a Juan, capítulo 3. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne es, o sea, cuando nacimos nosotros en el vientre de la madre, somos ¿qué? Carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles. De que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento le dice. Imagínense que Nicodemo, cuando Jesús le explica eso, tú deberías haber sabido ya esto, que sin el nacimiento del agua y del Espíritu no se puede entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo se quedó con la boca abierta. Porque como que la revelación de lo que Jesús le estaba diciendo, como que en México dicen le pegó el 20. Y se quedó, que dice, admirado. ¡Wow! Con razón andamos buscando nosotros, los fariseos, en todo lo que hacemos aparentemente de Dios, andamos buscando que nos presumir o que nos reconozcan o nos orgullecemos porque no hemos sido nacidos. No hemos nacido
no hemos nacido. Ya para este momento Nicodemo estaba a su corazón. ¿Te se imagina? Primera vez que recibía la revelación de Jesús en cuanto al reino de Dios y cómo entrar. Ya para ese momento, mire, el corazón de Nicodemo le decía pum, 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 pum. Y estaba, según las palabras de Jesús, Nicodemo estaba maravillado por lo que acababa de escuchar del maestro. Y viene Jesús, el maestro de maestros, y le da una analogía de las mejores. ¿Me da unos 5 minutos más? Al cabo allá afuera está muy frío. ¿Está más rico aquí, no? ¿Sí o no? Dice, escucha, Nicodemo. Voy a invitar al muchacho al piano que pase de una vez. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Así es todo aquel que ha nacido, ¿qué? ¿Quiere que lo explique? El viento no puede ser controlado. Usted no le puede decir al viento, si usted ve que el viento viene del norte, la mayoría de veces viene del norte, usted no le puede decir, si viene de allá para acá, usted empujarlo y regrésate para atrás. El viento no puede ser controlado. Va a soplar donde Él quiere. Y aunque la dirección del viento, los del tiempo saben de dónde viene, según Jesús, dice, oye su sonido, dice, mas ni sabes de dónde viene, aunque en el tiempo de hoy sí saben que viene de determinado lugar, pero a dónde va, eso es lo difícil. Yo he experimentado a veces aquí que el viento a cierta hora viene de un lado y luego cambia de dirección. Entonces, en cierta parte, en el tiempo de Jesús no habían tal vez instrumentos como los de hoy. Él no está mintiendo lo que está diciendo ahí. En el tiempo de Él, probablemente las personas no sabían de qué parte exactamente venía el viento y a dónde el viento llegaba o se quedaba. Dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde ¿qué? Va. Usted sabe que hasta en los huracanes dice, va a pegar en tal lugar y pegó en otro lugar. No terminó donde ellos pensaban. El viento va a llegar donde va a llegar. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es la obra del Espíritu de Dios. Su obra soberana en cuanto a regenerar el corazón humano, nadie lo puede predecir.
Nadie puede controlar la obra del Espíritu Santo. Nadie puede predecir, Dios lo va a hacer así o Dios lo hizo así. Nadie. Porque es única obra soberana, así como el viento es soberano. Nadie lo puede parar o dirigirlo. La obra del Espíritu es soberana. Tú no le puedes decir al Espíritu, mira, yo voy a aceptar a Cristo, pero no quiero que me sumerjas en tu espíritu. O si es dama, ¿verdad? No quiero llorar. En algunas veces va a llorar, otras veces no va a llorar. Pero la obra del Espíritu nadie la puede controlar, así como el viento nadie lo puede controlar. Yo no puedo decir exactamente cómo es, escuche esto, que en el momento que alguien se arrepiente de sus pecados y viene a Dios y le pide perdón, yo hasta el día de hoy no entiendo, porque así es el viento, ni los científicos lo pueden entender a cabalidad. La obra del Espíritu así es. Hasta el día de hoy yo no entiendo cómo mi padre, que le encantaba el licor, en el momento que él le rinde su vida a Cristo, se le fue todo deseo de licor. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo el varón que cantó hoy, estando en la cima o estando en lugares donde hay miles y miles de personas, de un día para otro prefiere mejor las cosas de Dios. Porque en el mundo hay libertad. Ahí se puede hacer lo que la gente quiere. Pero Jesús puso su condición: a no ser que nazcas del agua y del Espíritu, nadie puede entrar al reino de ¿dónde? De Dios. Dice, el efecto del viento tú lo sientes, pero no puedes saber de dónde viene y a dónde va. El efecto de la obra del Espíritu en alguien, todos lo van a ver. Todos van a ver el efecto que produce la obra del Espíritu, pero usted no puede saber cómo lo hizo el Espíritu. En qué momento llegó y en qué momento hizo lo que hizo. Por eso cuando Jesús le dice a los seguidores de él, váyanse a Jerusalén hasta que sean llenos, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. Pero no le dice, va a suceder esto, va a suceder el otro. No. Porque la obra del Espíritu Santo es ¿qué? Soberana. Tan soberana que solo una vez ocurrió lo que ocurrió en el aposento alto. Solo una vez se produjo ese viento. Puede saber usted los efectos cuando el Espíritu de Dios hace algo, porque eso no se puede negar ni se puede ocultar. Pero usted no puede saber cómo lo hizo el Espíritu Santo, porque nadie puede controlar al Espíritu Santo. Él es soberano, así como Dios. Algunos, la obra del Espíritu Santo en su vida, se gozan o lloran leyendo un versículo. Otros, la obra del Espíritu Santo, se gozan o lloran yendo en un carro, escuchando una alabanza. Nadie puede saber exactamente cómo Dios a través del Espíritu Santo hace las cosas. Si el viento, que es algo natural, es impredecible, dice, mucho menos la obra soberana del Espíritu Santo. Pero la realidad es que el que genuinamente nace a la manera de Jesús, los efectos se van a ver.
Usted no va a saber cómo, pero no se puede ocultar. Esa obra del Espíritu Santo o ese nuevo nacimiento se produce en el momento que alguien viene a Jesús, así como Nicodemo vino a Jesús, pero reconoce en su corazón, dice Romanos 10, que Jesús es Señor, Jesús es el Salvador, Jesús es el único que nos puede limpiar. También Jesús dijo otra condición más, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si Jesús le dice arrodíllese, se va a arrodillar. Eso es negarse a sí mismo. Si Dios le dice arrepiéntase, usted se va a arrepentir. Eso es negarse a sí mismo. Negar a todo lo que nosotros creemos que poseemos, tenemos o somos. Mire lo que sucede en el nuevo nacimiento. No lo puedo ilustrar tan bien porque es espiritual. Pero la persona viene a Jesús negándose a sí mismo y reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Reconoce que está delante de Dios, un Dios santo, y el ser que viene arrepentido viene reconociendo todos sus pecados. Y la palabra misma dice que su sangre nos limpia de todo ¿qué? Una vez la sangre limpia a esa persona de todos sus pecados, ¿sabe qué hace Jesús? Según el libro de Juan, capítulo 7, agarra a la persona en el espíritu, no en lo natural, y lo sumerge en su espíritu. Ya no lo sumerge en el río Jordán, lo sumerge en su espíritu, que es lo mismo que decir, los bautiza en su espíritu. Eso lo encuentra en los primeros capítulos de Mateo. Lo dijo Juan el Bautista. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Jesús viene y te bautiza en su espíritu. Su espíritu es más grande que el río donde nosotros vamos a bautizar. La Biblia dice que su presencia cubre toda la tierra. Por eso que ese bautismo es mucho mejor que el bautismo en agua. El bautismo en agua es un acto de obediencia en el cual nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, porque el bautismo en agua tiene un simbolismo también, tiene un gran significado, que significa muerte y resurrección. Por eso es que nos bautizamos. Pero el bautismo que Jesús da, mismo Juan lo testificó, es mayor que el bautismo en agua. Porque ese es el que decide si entras o no entras al reino de los cielos. El bautismo con el Espíritu, donde Jesús se agarra a la persona en el Espíritu y lo sumerge en su Espíritu. Te empapa de su Espíritu. Te cubre de su Espíritu. Y esa persona, inmediatamente después de que Jesús lo bautiza, inmediatamente el Espíritu de Dios, siendo tan grande, se hace tan pequeño y entra a la vida de esa persona. Y esa persona se convierte en templo y morada. Por eso Jesús usó una perfecta analogía, la del viento. Es impredecible el viento. A veces usted no sabe cuándo va a soplar, cuándo no va a soplar.
Uno no sabe en qué segundo específico fue que Jesús y el Espíritu Santo hicieron lo que hicieron. Y la sangre también. Pero lo que sabemos que sí lo hace. Así como el viento nadie lo puede controlar, el Espíritu Santo nadie lo puede controlar. En el tiempo de Jesús nadie sabía de dónde venía el viento y a dónde iba. Y así es la obra del Espíritu Santo. Nadie sabe cómo lo hizo, de dónde lo hizo y cómo, en qué momento entró. Nadie lo puede saber. Pero sucede, ¿sabe por qué? Porque la mujer samaritana, después de que Jesús le dio las aguas de la vida eterna, la mujer samaritana nunca más fue la misma. Póngase de pie. Y mire, y en ese mismo día, Dios te llena también. Días después, usted tiene que cumplir con el mandamiento para la iglesia. Dice, sea lleno del Espíritu. Ese es el mandamiento que sigue para nosotros en cuanto al Espíritu. Seguir siendo lleno del Espíritu. ¿En qué sentido? Llénese en todo aquello que es espiritual. Leyendo la Biblia, cantando alabanza, dice Pablo, ¿verdad? Orando, ayunando. Cuando usted viene a la iglesia, aunque usted en lo natural no lo ve así, en lo espiritual sucede. Su vida se llena. Porque es un culto espiritual, no es un culto natural. Si hace minutos Nicodemo estaba maravillado, imagínate después de que Jesús le explicó esto. Nicodemo, la religión de ustedes tiene todo el conocimiento de la Biblia, pero carece lo del Espíritu. Vaya usted a la cárcel de Houston y pregunte de la religión que pertenece a esas personas. A ver cuál es la religión mayor que está ahí en la cárcel. Ahí por lo menos uno va a deducir. Sobre quién está más el efecto del Espíritu y sobre quién no. Vuelvo y repito, con palabras o con evangelización, muy difícil alguien se va a convertir. Pero algo que Nicodemo no pudo contradecirle a Jesús fue la vida de Jesús. La vida de él, comparada a la vida de los fariseos. En la cruz, tú y yo primero vimos la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él lavó. Fue ahí por fe. Yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré.
hay algo que el mundo no va a poder contrarrestar de ti. Va a poder contender en cuanto a religiones, pero no va a poder contender en cuanto a la obra del Espíritu Santo en la vida de alguien. La vida de alguien que tiene el Espíritu de Dios, ni el diablo mismo la puede contender. Porque el mismo diablo sabe que esa no es obra carnal. Esa no es obra de abajo. Esa es obra de arriba. Y la obra de arriba solo hay uno que la puede hacer, y es Dios. Si hay una vida acá que quiera permitirle la obra del Espíritu Santo en su vida, alguien que se sienta vacío, alguien que necesite algo extra para llenar su vida, como droga, licor, cigarro, fiestas. Lo que le ofreció a Nicodemo, te lo ofrece a ti en esta hora. Él no solamente quiere que entres al reino de los cielos, Él quiere que veas que su espíritu, así como el viento, existe y es real. Es impredecible, pero está disponible. No lo puedes dirigir ni controlar, pero es real. ¿Hay alguna vida en esta hora? Dios te da la oportunidad el día de hoy. Lo que es de la carne, dice, carne es. Lo que es obra del Espíritu Santo es espiritual. Se va a notar el fruto de la obra del Espíritu. Cuando tú comes, tu cuerpo se fortalece. Pero cuando hay un nuevo nacimiento, tu espíritu recibe la vida de Dios. Es como que si yo desconectara el cable mire, de este piano, no lo hago ahorita porque le está tocando, pero si lo desconecto, ya no se oye ningún sonido. Así es el ser humano sin el Espíritu de Dios. No tiene la vida de Dios. ¿Y qué es la vida de Dios? Es todo aquello que viene de Dios: gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, fe, templanza, bonanza. Esa es la vida de Dios. ¿Cuál es la vida del mundo? Pleito, división, murmuración, envidias. Esa es la vida de abajo. La vida de arriba es genuino gozo, genuina paz. Eso no lo puede imitar el diablo ni los chinos, que es original de Dios. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él. Si hay una vida en esta hora, 30 segundos más y cerramos este llamado.
No importa si estás en medio de muchas personas. Pide permiso. Pide permiso, no importa dónde te encuentras y pasa. Él te está llamando. Ven a Jesús. Ven a Él. Que te espera tu buen Salvador. Él te va a bautizar con su Espíritu Santo. Y ven a Él. Ven a Él en esta hora. Que te espera Tu buen. 15 segundos, cerramos el tiempo. Ven a Él, ven a Él. Ven a Él. Y que te espera tu buen Salvador. Démosle gracias a Dios en esta hora, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de estar en tu casa. Gracias por cada varón, cada dama, cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña, cada bebé recién nacido y aquellos que aún no han nacido. Señor, gracias, porque tu iglesia decidió hoy en su corazón estar en tu casa, pudiendo estar en su casa tomando chocolate con pan en este frío. Prefirió mejor estar en tu casa. Bendice, Señor, la obra de sus manos. Bendice cada hogar. Bendice cada una de sus vidas. Aquellos que ahí en la red están poniendo su petición, que el Señor, como le dijo Elí a Ana, que el Dios Todopoderoso escuche tu petición y el Señor te conceda la petición de tu corazón. Y así a todos ustedes que están aquí dentro de este edificio, que el Dios Todopoderoso, como le dijo Darío a Daniel, al Dios al que ustedes constantemente sirven, ese Dios desconteste sus peticiones. Él es el único que lo puede hacer. Padre Celestial, ponemos en tus manos cada una de sus peticiones, para que seas tú, Señor, glorificándote en sus vidas. Seas tú, Señor, obrando prodigios y milagros a través de sus vidas. Mira a aquellos que están en el hospital. Mira a aquellos que necesitan ir el lunes a trabajar. Señor, escucha sus peticiones. Obra poderosamente sus vidas. Aquellos niños que están sufriendo, aguantando, producto de las guerras que han traído hambre a sus naciones. Señor, que se conviertan esos líderes para que puedan traer, Señor, seguridad y paz a su nación y bendición a todas esas familias. Y bendice a aquellos que están ahí extendiendo esa mano para ellos. Nunca falte tu bendición en sus vidas y en su mesa. Padre Celestial, aquellos que están en sus casas rindiéndose, convirtiéndose o reconciliándose contigo, Señor, tú les limpias con tu sangre. Tú le bautizas con tu Espíritu. Y tu Espíritu Santo hace morada hoy mismo en su vida. Tú viniste a libertar y a libertar al cautivo. Y en esta misma hora son libertados
en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.